Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión del Fórum Global Argentina. Estamos en la edición número 30, precisamente, del Fórum Global Argentina desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Ustedes saben, esto nació con la idea de ser pluralista, también democrático y republicano, y para que todo el mundo sepa, los ciudadanos del mundo, precisamente, de qué es lo que pasa con la República Argentina. Y por eso el agradecimiento de siempre para TV Radio Miami y Radio Miami, por donde se emite precisamente cada edición del Fórum Global Argentina. También con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, con Radio Vaticana, con Radio de las Naciones Unidas y con Radio Mercosur. Y como siempre, el agradecimiento para todos nuestros sponsors que nos viven acompañando precisamente edición tras edición. Así que el agradecimiento para Finaer, la empresa número uno en garantías de alquiler de la República Argentina. Y este programa, ustedes saben, justamente llegas a vos gracias a Finaer, el mejor aliado de tu inmobiliaria para que realices tus operaciones de alquiler, con el respaldo precisamente de la empresa más confiable de la Argentina. Por eso tus alquileres siempre con Finaer. Visita www.finaersa.com.ar. Y además también el agradecimiento y comentarles que Finaer ya tiene 5 oficinas en España, prontamente va a estar en otro país europeo y también en otro país de nuestro propio continente americano. También el agradecimiento para el Grupo Realpolitik, para 1770argentina.com, para expresonews.com, lo que tenés que saber, y también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Vamos ya a nuestros invitados del día. Les recordamos que tienen nada más que 7 minutos para poder exponer su tema al mundo. Él es el precandidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio, conformando, claro está, la fórmula con la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich. Así que a partir de este instante tiene la palabra Luis Petri. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. La verdad que es un placer poder hablar por intermedio de tu canal a todos los argentinos que se encuentran fuera de nuestro país en un momento trascendental de la historia política de la Argentina, porque en pocos días más van a haber elecciones PASO en donde se va a empezar a definir quién va a ser el próximo presidente de todos los argentinos, y yo no tengo dudas de que el próximo presidente de los argentinos va a ser Patricia Bullrich, a quien tengo el honor de acompañar. Y un momento particular desde lo político, pero también desde lo económico. La verdad que miles de argentinos están emigrando año a año de nuestro país, producto de que consideran, en muchos de los casos, que la República Argentina es un país inviable, y fundamentalmente son los jóvenes los que se están yendo. La Argentina debería estar exportando sus materias primas, la Argentina debería estar exportando talento al mundo, y estamos actualmente exportando a nuestros hijos, y por eso es importante y es trascendental que el próximo periodo que encabece Patricia Bullrich como presidente de los argentinos sea la Argentina del regreso. La Argentina del regreso en 3 sentidos lo menciono. Primero, del regreso de los que se fueron de la clase media expulsados por la inflación a la pobreza. En segundo lugar, la Argentina del regreso de todos aquellos que se fueron del país por falta de oportunidades o por falta de un proyecto que les dé estabilidad. Y tercero, la Argentina del regreso de muchísimos empresarios que han emigrado acá nomás, al Uruguay o a Paraguay, que han fijado sus domicilios fiscales fuera de la Argentina, teniendo en cuenta que la República Argentina y este gobierno particularmente ha ejercido una enorme presión fiscal, una enorme presión tributaria sobre los sectores que generan riqueza, y producto de ello han tenido que irse del país, y nosotros queremos que vuelvan todos, ¿no? Y para eso claramente tenemos que resolver los problemas que tiene la República Argentina y que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Hace 20 años la Argentina se encuentra secuestrada por el kirchnerismo, secuestrada por las organizaciones piqueteras y por gran parte de un sindicalismo inescrupuloso. Y nosotros entendemos que el precio del rescate es impagable, porque supone nada más y nada menos que la mantención de los privilegios y de la situación tal como hoy se encuentra en el país. Y claramente tenemos que liberar a la Argentina, y para liberar a la Argentina tenemos que hacer cambios profundos. Cambios profundos. Si hacemos las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados, y por eso nosotros creemos que tiene que venir la Argentina del orden. Esa Argentina del orden en 4 direcciones. La primera es el orden económico. Y uno ve
cómo existe actualmente el principal problema que aqueja a los argentinos es la inflación y a partir de ello cómo se empiezan a imponer medidas que son disparatadas y que no tienen ningún tipo de aplicación en el mundo, controles de precios, restricción a las importaciones, restricción a las exportaciones, cepos y tipos de cambio diferenciales. Y el origen de todo el problema o la causa que genera todo el problema básicamente reside en el déficit fiscal. Un déficit fiscal que necesariamente tenemos que corregir para llegar al equilibrio fiscal, a la necesidad de un Estado que gaste simplemente lo que recauda. Hoy tenemos un déficit fiscal crónico, producto de que los gobiernos en la Argentina tienen una adicción al gasto público, un gasto público descontrolado que hace que un Estado sea infinanciable, en un contexto en donde no hay posibilidad de tomar deuda, en un contexto donde no se puede elevar más la presión tributaria, más allá de que el gobierno sigue insistiendo y esta semana, sin ir más lejos, generó nuevos impuestos, particularmente a las importaciones, y en un contexto donde claramente la única herramienta que tiene el gobierno para paliar ese déficit fiscal es a costa de los argentinos con emisión monetaria, lo que termina generando una descontrolada inflación que ya actualmente supera el 120% mensual. Y por eso el próximo gobierno va a ser un gobierno de austeridad. Va a ser un gobierno en donde vamos a reestructurar los gastos del Estado, porque como yo te decía recién, se incrementaron en un 100% el gasto público en relación al Producto Bruto, y esto fue en desmedro de los privados. Esto es, la participación de los privados en el Producto Bruto Interno se achicó un 20%, y fue absorbido por un Estado que creció un 100%, pero no mejoró en la calidad y en la prestación de sus servicios. Esto es, no mejoró en la atención de la salud, no mejoró en la educación y tampoco mejoró en la seguridad. Es un Estado que gasta mucho, gasta mal y con una enorme presión tributaria. Yo siempre digo, la República Argentina cobra impuestos como Noruega o como Suecia, pero te lo devuelven servicios como si fuese Haití. Y allí es donde nosotros creemos que claramente hay que ordenar el Estado, hay que ordenar las cuentas públicas y hay que dar garantías y previsibilidad. Este es el principal problema que tiene el gobierno de Alberto Fernández y del actual ministro y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. No generan confianza, Massa tiene más devaluada la palabra que el peso, y esto claramente compila con la necesidad de generar confianza, previsibilidad, certeza y reglas de juego claras para que permitan llegar inversiones al país. Y puntualmente en lo que tiene que ver con las economías regionales, nosotros creemos que es uno de los grandes motores y palancas de crecimiento que va a tener la Argentina que viene. Nosotros tenemos una Argentina diversa, en donde más allá de el complejo sojero, cerealero del país, que es muy importante, tiene muchas palancas del crecimiento que están vinculadas al agro, que están vinculadas a la minería, con las potencialidades que tiene la Argentina con el litio, con el cobre, que están vinculadas al desarrollo de las economías del conocimiento, pero también fundamentalmente lo que tiene que ver con las economías regionales, teniendo en cuenta la importancia que tienen y la gravitación para la generación de empleo, porque son dadoras de mano de obra intensiva en la República Argentina. Yo provengo de una provincia, Mendoza, que tiene quizás una de las economías regionales más emblemáticas de la República Argentina, como es la vitivinicultura, y hoy prácticamente todas las economías regionales tienen el mismo problema, están asfixiadas por el Estado Nacional. Últimos 30 segundos, sí, perdón, por Luis, las últimos políticas 30 segundos, por exactamente del favor. Estado Nacional, que lo que han hecho es evitar que las economías regionales se desarrollen y particularmente potenciar su perfil exportador, algo que no ha ocurrido claramente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Y ahora sí, le vamos a dar justamente su lugar, su espacio, sus 7 minutos a quien es el presidente de la Fundación Justa Causa y además diputado nacional con mandato cumplido, en este caso, de Juntos por el Cambio. Así que tiene sus 7 minutos a partir de este instante, Jorge Enríquez. En primer lugar, agradezco a Fórum Global la posibilidad que me da, sobre todo, lo veo habitualmente por actos de campaña, Luis Petri, pero la posibilidad de estar con él, que ha sido un excelente diputado. Compartimos 4 años en la bancada de Juntos por el Cambio y pasamos todo, desde
estar en el oficialismo a después de estar en el desierto al que nos condenaba ser el hecho de ser opositores, pero siempre lo hicimos con valentín y coraje, por eso entiendo que es el compañero ideal para acompañar en la fórmula a Patricia Bullrich, justamente porque comparte esos valores de coraje y valentía y decisión que han hecho un sello distintivo de Patricia. Yo voy a hablar de la necesidad de este cambio profundo y de los temas que muchas veces habla la gente, de esta suerte de chisporroteos que puede haber en Juntos por el Cambio. Esto es propio de cualquier competencia electoral, está fuera de todo cuestionamiento la unidad y la solidez de Juntos por el Cambio, tanto en lo que hace a los valores como cuanto en lo que hace a las políticas públicas. En esto hay una comunión y que todos los que integramos este espacio a partir del 10 de diciembre próximo, cuando va a ser consagrado, no me cabe ninguna duda, la fórmula de Patricia Bullrich, Luis Alfonso Petri. A partir de ese día vamos a tomar un rumbo diametralmente opuesto al kirchnerismo. Por supuesto que por algo elemental, porque tanto el candidato que potencialmente podría ser el enemigo nuestro o el adversario en las PASO, Sergio Massa, comparte con Alberto Fernández las mismas, digamos, si se puede decir, las mismas características. Ambos son hombres de muchas palabras, pero no son hombres de palabra. O sea que no va a haber nada nuevo bajo el sol en lo que nos presenta el kirchnerismo, con una suerte de Massa que para algunos sectores puede aparecer como un nuevo Alberto absolutamente edulcorado, pero tienen la matriz del kirchnerismo y eso es una marca en el orillo que nunca te la sacaré encima. Dicho lo cual, yo entiendo que existe una legítima confrontación de modelos y acá no solo son programas que los ciudadanos resolverán en las urnas el 13 de agosto en las PASO. Como en cualquier país democrático del mundo, y esto no hay que tenerle miedo, la confrontación es necesaria. Ella revitaliza la democracia y le otorga mayor fortaleza a los candidatos. Y en ese marco, tal es la etapa que corresponde que se ponga el acento entre las diferencias que puede haber entre circunstancias adversarias. ¿Cuáles son esas diferencias? La primera y fundamental diferencia yo creo que se centra en la velocidad y la profundidad de los cambios que hoy la Argentina requiere. Entonces, algunos proponen ampliar la base de sustentación política antes de encarar las reformas necesarias, absolutamente, que requiere hoy la Argentina. Otros entendemos que una vez alcanzada la mayoría, aunque esta no sea apabullante, se le debe imprimir a la gestión el sentido que el mandato popular le ha conferido. En esto tenemos muy claro el tema de lo que pasó en Israel con la gestión de Simón Pérez, no lo voy a contar porque es bastante extenso, pero que me parece que es un ejemplo digno de tomar en cuenta. Asimismo, se puede apostar también por más a las constantes negociaciones con los muy diversos factores de poder o reafirmar un vínculo con la sociedad. En el primer caso, o sea, negociaciones, los que están en esta posición tienen una mayor vocación por la construcción corporativa. Nosotros, en cambio, tenemos una vocación por avanzar decididamente en una república de ciudadanos. Por otro lado, a nadie le puede dudar hoy de que en la Argentina hay una grieta, pero esta desde ya que existe, pero es por culpa exclusiva del kirchnerismo. Imaginar que quienes tratan como enemigos del pueblo, a los que ocasionalmente hemos sido adversarios y que nos han llegado a tirar toneladas y toneladas de piedra y que tienen absolutas concepciones distintas a nosotros, se van a prestar un diálogo constructivo en busca de consensos, es ignorar lo que ha sido la Argentina de los últimos 20 años como mínimo. Por cierto, si fuera posible conformar una mayoría tan homérica, tan amplia, nadie en su sano juicio dudaría de adherirse a esa visión. El problema es que el precio a pagar por incluir a tantos en la progresiva, incluir a tantos en este esquema, va a generar una progresiva licuación de los proyectos fundamentales de la coalición. ¿Acaso esto puede darse en otros países? Pero en la Argentina, porque tienen unas características distintas, porque les va bien, el rumbo esencial no se modifica. Recién Luis acertadamente hablaba de Uruguay, el rumbo más allá de que un día esté Pepe Mujica, otro día esté Julio María Sanguinetti o Luis Lacalle Pou ahora, no hay cambios sustanciales en líneas trazadas. Pero en Argentina actual no solo se necesita de manera perentoria cambios profundos, sino que el hartazgo social no toleraría que las reformas se demoraran. Además, esa demora y esa tibieza consiguiente de las medidas que se encaren solo permitiría ir consolidando
a la fuerza de la resistencia al cambio. El gradualismo entonces no sería percibido como virtuoso en términos democráticos, sino como una muestra de vacilación. Detrás de la bochornosa, luego de la bochornosa experiencia que hemos tenido con Alberto Fernández, la gente quiere un presidente que actúe como tal, siempre dentro de los límites de la Constitución y las leyes, pero que ejerza el poder con mano firme, con coraje y decisión. Tiempos excepcionales requieren líderes excepcionales. Último minuto, Patricia por favor, Jorge. Bullrich, Patricia Bullrich y Luis Petri han demostrado largamente que tienen las condiciones para ser los abanderados del cambio. Esta diferencia de lo que sostienen de otras vertientes debe ser más, que dicen, va a ser más sólido y duradero si se lo lleva a cabo desde el primer minuto y con gran profundidad, porque la gente cuando vea que las reformas repercuten de manera inmediata en su vida cotidiana, muchos argentinos que no lo votaron se van a sumar a él. Así se va a ampliar de un modo mucho más democrático y menos corporativo esa mayoría que lo respalde. En los últimos 30 segundos, quiero decir que este es justamente el sentido, y acá voy a ser muy preciso, de uno de los lemas de campaña de Patricia Bullrich: si no es todo, es nada. No se lo debe entender de manera estrictamente literal, porque ya sabemos que ningún gobierno democrático, por fuerte que éste sea, puede alcanzar todas las metas que se propone. El todo es el cambio de 180 grados en el rumbo, y esto no admite ni dilaciones ni gradualismos, porque el estado de la Argentina hoy es dramático. Si triunfan, como estoy seguro, Patricia y Luis van a entender claro ese mandato de la velocidad de los cambios y de la oportunidad y de la profundidad, mejor dicho, de los mismos. Ese mandato es claro, ese mandato será claro porque clara es la propuesta que ellos le hacen al pueblo argentino. Y termino diciendo que no va a haber muchas oportunidades si esta vez fallamos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a mi querido amigo Luis Petri, futuro vicepresidente de la Nación y presidente provisional del Senado, que para eso va a tener mucha muñeca para lograr los consensos, pero Bien. siempre con firmeza, con coraje y con decisión, sin titubeo. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, también por tus palabras. Gracias, Luis. Gracias, Jorge y Luis, por haber conformado precisamente la 30ª edición del Fórum Global Argentina. Y como siempre digo, mediante un abrazo fraterno, en unión a todos los ciudadanos del mundo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao, hasta la próxima.